Hi, man. Bueno, buenas tardes, mis amigos. Estamos con nuestro camarada, el doctor Gabriel Marzango. Esta persona que ven acá ha sido muchas especialidades, ha tenido muchas sapiencias. Su fuerte y más interesante especialidad es la genética humana en particular. O sea, que es genetista, ha sido otorrinolaringólogo. Es además la persona con la que estamos lanzando un emprendimiento realmente vibrante, y me parece que vamos a cambiar muchas vidas con eso, que se llama Metanómica. Ya les contaremos todo esto. Así que vamos a hablar de epigenética y salud humana. Bienvenido, Gabriel. Gracias. Es un honor tenerte acá, querido. Un placer. Bueno, contanos un poquito cómo llegaste a este asunto, porque es medio un misterio esotérico para la gente, que es esto de la genética y encima la epigenómica. Y ahora hablamos de epigenética. No sabemos lo que es la genética, ya le agregamos más nombres aditivos. Básicamente la epigenética vendría a ser, a ver si lo tenemos que expresar, una definición clásica sería el flujo de información, estudia el flujo de información entre lo que es una estructura de los genes, que tiene una determinada información bien estructurada, bien determinada, y cómo se llegan a expresar esos genes. Y a mí me gusta muchas veces compararlo con lo que sería leer un libro, ¿no? Uno dice, bueno, si hoy repartimos 10 Martín Fierro por ahí, uno para vos, uno para mí, para la gente que nos mira, por supuesto el libro es el mismo, tiene las mismas palabras, las mismas letras, las mismas frases. Nos encontramos dentro de 10 días, nos sentamos, bueno, a ver, ¿qué leíste? Y vos me vas a contar algo, algunas cosas yo estaré de acuerdo y otras no, él me va a contar otra cosa, yo te contaré otra. Si bien el libro es lo mismo, la genética es la misma, los genes son los mismos, lo que expresa eso, lo que nosotros interpretamos es diferente, ¿no? Entonces, la epigenética viene a ser ese intermediario entre los genes y el espejo, y lo que vemos, ¿no? Y viene a explicar la variabilidad a lo largo de nuestra vida de cómo se expresan esos genes. Bueno, qué bien. Incluso además es raro. O sea, lo que dice, me encanta la alegoría o la analogía. Yo creo que está peculiarmente, conspicuamente de relevancia en los gemelos univitelinos. O sea, tienen exactamente el mismo genoma, fenotípicamente son muy parecidos, sin embargo después tienen las huellas digitales diferentes. O sea, si alguien tenía que ser igual, son los gemelos idénticos, pero no son exactamente iguales, ¿no? Así que, ahí es donde se empezó a investigar hace muchos años y se comenzó con el término epigenética. Se vio que había algo más allá de los genes, ¿no? Porque los genes, sabemos que todas nuestras células tienen los mismos genes a lo largo de toda la vida. Vos investigás una célula de tu hígado con una célula del hueso, con una neurona, y vemos que originariamente los genes son todos iguales. Y ahora, ¿cómo puede ser que cada una de ellas sean diferentes desde el aspecto, desde su función, e inclusive cambien a lo largo de la vida? Entonces ahí fue que se vio que no era solo los genes, sino la clave estaba en cómo se expresaban, cómo esos genes se manifiestan o no se manifiestan, ¿no? Y el ejemplo que vos das es el típico. Uno ve gemelos univitelinos que desde el punto de vista genético son exactamente iguales, uno los mira a los 3 años o al año de vida y son exactamente iguales, y los mirás a los 15 años y ya tienen algunas diferencias, y los mirás a los 50 y son 2 personas diferentes. Algunos han tenido unas enfermedades, otros otras, características diferentes, y eso es lo que intenta explicar la epigenética, ¿no? ¿Cuáles son esos factores que hacen que se expresen de manera diferente los genes? Muy bien explicado. Yo tenía un amigo, vecino de hecho, de la generación de mis padres, se llama Jorge Oropesa, en Cuba hace muchos años, y era un gemelo idéntico con otra, y en un momento eran tan diferentes uno de otro, y cuando les preguntamos de una definición epigenética muy interesante, dice, la diferencia entre mi hermano y yo es que con quién nos casamos, nos tenemos matrimonios muy diferentes, él estaba felizmente casado, y su hermano no, y la diferencia era notable, ¿no? Así que ¿no? La felicidad conyugal también un factor epigenético. Y bueno, factores que modifican la epigenética pueden ser el matrimonio en este caso, pero básicamente es el entorno, ¿no? El clima, lo que comemos, los medicamentos, las radiaciones, una serie de factores. Nuestra relación con nuestro medio ambiente es lo que va a condicionar o va a permitir modificar esa epigenética para que los genes se manifiesten de diferentes maneras. Hay toda dentro de la genética, es una rama relativamente nueva, tal es así que hoy inclusive hasta se están intentando y probando algunos
medicamentos epigenéticos, por ejemplo, para modificar la respuesta a diferentes enfermedades, para ver cómo algo que en teoría estaba ya predeterminado, como es la secuencia de nuestro ADN, que ya viene predeterminado en nuestras células, se puede modificar al expresarse esos genes, ¿no? Entonces, evitar la aparición, por ejemplo, de algunas enfermedades que, si bien tenemos una predisposición genética, no necesariamente la vamos a padecer, y etcétera. Así, todos los cambios relacionados con nuestra vida a lo largo de los años. Por eso me gusta decir, la epigenética es el espejo, porque vos hoy te mirás al espejo y no sos el mismo que hace 40 años, que hace 10, que hoy, y seguramente en 10 años no vas a hacer lo mismo. Tus genes siguen siendo los mismos, pero lo que vos ves es algo diferente. Esa es la expresión de tus genes. Claro. ¿No? Bueno, brillante. A mí siempre me ha gustado con Gabriel pensar en el epigenoma, en esa esfera, ¿no?, del organismo, como empoderante, porque eso nos da la posibilidad. O sea, si solo dependiéramos de los genes, sería un designio inexorable, un destino inexorable. Y bueno, se ve que ahí inclinan pero no obligan, como decían, ¿no? De las estrellas inclinan pero no obligan. Y eso nos empodera como seres humanos porque es intervenible, es hackeable de alguna manera el epigenoma, ¿no? El conjunto de los factores que hacen a la manifestación, ¿no? El salto, como explica Gabriel, del genotipo al fenotipo, ¿no? Lo que nos ha interesado mucho con Gabriel es, por eso lanzamos la compañía Metanómica, todavía no está disponible en estos lares, pero ya verán, es que además hay una conjunción muy interesante. Ellos tienen, Gabriel además es asesor científico para compañías muy grandes que se dedican a las células madre, a la investigación y comercialización de productos relativos a las células madre. Y lo que nos interesa es esta resultante de este interplay entre el genoma y, bueno, la bioquímica, lo que te ha pasado. Lo que hoy somos, como explicaba Gabriel, es la resultante, la combinatoria de lo que aquello que teníamos, nuestra heredad genética y las cosas que nos han pasado, lo que hemos comido, si hemos entrenado o no. Así que hay modo de medir lo que estamos, digamos, lo que estamos poniendo a disposición de la humanidad, en este caso, es un conjunto de medidas sistemáticas para censar e intervenir tanto el genoma como la otra esfera, el epigenoma, ¿no? ¿Cómo tú dirías que es, ese fue un chivo ahí comercial, ¿cómo tú dirías que es, querido, estaba pensando, me acordaba de la metformina cuando te oí hablar, que hace ya unos cuantos años, más de 12, descubrimos en la literatura, peinando la literatura y alertamos a la comunidad que era posible, de hecho, con la metformina, que es un fármaco bien estudiado ya, desviar el barco fuera que no encalle en el cáncer, ¿no? ¿Cuál tú dirías que es, qué te interesa a ti? ¿Cómo tú ves el futuro inmediato? O sea, en términos de intervenciones farmacológicas, ¿qué es lo que más tendríamos que hacer? Bueno, es bien interesante lo que contás, porque, a ver, desde el punto de vista, si hablamos del punto de vista de enfermedades, sabemos que si bien nuestros genes son los que son, con los que nacemos, el empoderamiento que hoy tenemos es poder actuar sobre ellos para cambiar el curso de algo que sería natural. Sabemos en enfermedades, por ejemplo, que hay enfermedades que son definitivamente genéticas, o sea, lo que indican los genes es lo que va a ser. Son enfermedades puramente genéticas. Si tenemos alguna determinada alteración en los genes, sabemos que esa enfermedad se va a presentar sí o sí. Hay otras enfermedades donde el aspecto genético es muy poco importante, o sea, tiene más que ver con el ambiente, un factor externo, puede ser, no sé, desde una bacteria o un virus, que por supuesto genéticamente también está determinado cómo vas a enfrentar eso, pero a veces dependiendo de la virulencia, tiene menos que ver el factor genético, y la mayoría de las enfermedades están en el medio, ¿no? Si bien tenemos una predisposición genética, al interactuar con el medio nos puede condicionar, en un sentido, o sea, hacia enfermarnos o hacia no enfermarnos, ¿no? Y es un poquito lo que hablábamos antes de los gemelos, porque algunos se enferman y el gemelo no se enferma a pesar de tener los mismos genes, ¿no? Y viendo esto, ahí es donde podemos actuar. Desde el punto de vista de los medicamentos, por ejemplo, y si hablamos de epigenética, que es lo que comenzamos a hablar, hoy empiezan a existir medicamentos que actúan sobre la epigenética. No sobre los genes, pero sí sobre la epigenética. Epigenética, pues no lo terminamos de definir, hay factores que podemos medir
y que generan esto que llamamos epigenética. Uno de ellos es, por ejemplo, la hipermetilación. Hipermetilación es agregar un grupo metilo, es un grupo químico en ciertas zonas del ADN, básicamente, en la cromatina, las proteínas histonas, y hace, por ejemplo, que no se puedan expresar determinados genes, claro, ¿no? Entonces, el ADN que tiene una secuencia de letras lógica, un vocabulario que tenemos que traducirlo, claro. Muchas veces no se puede traducir ese vocabulario porque las oraciones o están cortadas, como para hacerlo sencillo, precisamente por la metilación de estas letras, hablando en sencillo. Eso es una de las maneras de medirlo. Entonces hoy se sabe que si uno, por ejemplo, favorece la metilación del ADN, no se expresan determinados genes. A veces es bueno que no se expresen determinados genes. Vos sabés de la existencia de oncogenes o genes que favorecen el desarrollo de cánceres. Claro. Entonces en ese caso preferimos que no se expresen. Pero en otro caso es muy malo, porque hay genes que si no se expresan, por ejemplo hay genes que favorecen el arreglo del ADN, son reparadores del ADN, y en ese caso, si no se expresan, favorecerían el desarrollo de enfermedades. Entonces, tenemos que lograr un balance entre aquellos genes que queremos que se expresen y aquellos que queremos que no se expresen, ¿no? Otras maneras de intervención, se han descubierto otros intermediarios denominados microARN, por ejemplo, que están abriendo un campo muy interesante dentro de la medicina porque se ve que son estructuras muy pequeñitas de ARN, de unas 10, 20 pares de bases que tienen la capacidad de transportarse dentro de la célula y bloquear la expresión del ADN, impiden la formación de las proteínas, que es la función definitiva del ADN, es traducirse para formar proteínas y estas proteínas van a ser lo que constituyan nuestro ser. Y sabemos que estos, por ejemplo, microRNAs impiden esa expresión, claro, o tienen la capacidad de viajar por el torrente circulatorio y llevar información a diferentes zonas de nuestro cuerpo y favorecer, por ejemplo, el desarrollo de tumores a distancia. O sea, hay un área dentro de la medicina que es la epigenética, donde están involucrados todos estos factores que te estoy nombrando y sobre las cuales podemos empezar a actuar, claro, para modificar ese designio del ADN, ¿no? Claro, claro. E inclusive, si hablamos respecto a medicamentos en general, esta se encarga la llamada farmacogenómica, que es conocer cuál es la predisposición, o sea, cuál es, desde el punto de vista genético, la manera en que vos vas a reaccionar a los diferentes medicamentos, y podemos hoy, por ejemplo, saber de antemano si tal o cual medicamento lo vas a metabolizar, no lo vas a metabolizar, si te va a traer reacciones adversas, claro, si te va a ser efectivo o no, pero ya desde los genes, ¿no? Claro. Así que es bien interesante porque nos abre un panorama muy grande de posibilidades de acción. Claro, sí, eso va a ser simultáneamente más segura, más eficaz y más barata a la medicina en general. A lo que obviamente estamos llegando, por lo que ha explicado Gabriel, es a una medicina de precisión, una medicina genuinamente individualizada. Esto es algo muy interesante, existen ya congresos y todo, sí, que estamos muy entusiasmados nosotros con este aspecto. Las dos cosas, para los que son de espíritu emprendedor, los sciencepreneur, como Gabriel, como yo, salvando las distancias, 1 metro. Tú eres un especialista genuino en genética. Mi perspectiva de esto, de lo poco que puedo colegir de este complejísimo mundo, es que hay dos grandes vertientes que pienso que van a ser el próximo bull market. Uno de ellos es la Internet de las cosas, lo hablaba hoy con Peter, con nuestro cofundador, y el otro es la medicina individualizada. La medicina de precisión y la Internet de las cosas, y por supuesto la inteligencia artificial involucrada allí, son dos aspectos muy interesantes en los que no me quiero quedar afuera, por cierto, por eso estamos haciendo todo esto. Tú has definido recién la farmacogenómica como uno de los elementos fundamentales de explotación útil a favor del humano del conocimiento genético y epigenético. Hay otro muy interesante que te quiero preguntar, que es la nutrigenómica, y que hace en su conjunto a la medicina de precisión, ¿no? ¿Cómo venimos por ahí con la nutrigenómica? Bueno, cada vez estamos viendo que, a ver, el ADN, básicamente la diferencia entre vos y yo y toda la gente que nos está viendo, nosotros compartimos el 99.9% de nuestro ADN. O sea, si hacemos un estudio genético tuyo, mío, de la gente que nos ve, somos casi iguales. Sin embargo, está claro que no somos iguales. La diferencia está en ese 0,1%,
que es lo que se llama la variabilidad genética, y es lo que define el qué somos, el cómo respondemos a diferentes circunstancias, a nuestro entorno, básicamente. Llámense medicamentos, alimentación, ejercicio, rayos del sol, etc. La nutrigenómica es una de esas ramas en ver cómo vamos, qué predisposición tenemos a reaccionar frente a los alimentos, básicamente, que es algo obviamente básico en nuestra vida. Y sabemos, todos conocemos que todos reaccionamos de manera diferente a los medicamentos, a los alimentos en este caso. Entonces la nutrigenómica viene a estudiar tu perfil genético y en base a eso saber qué es lo que más te conviene desde el punto de vista nutricional, ¿no? Entonces hoy estamos en condiciones de hacer una serie de test genéticos en donde vemos esta predisposición y podemos definir, bueno, esto es lo que más te conviene desde el punto de vista de tus genes, y esto te conviene no hacerlo porque sabemos que definitivamente va a tener consecuencias no agradables al desafiarlo, ¿no? Brillante. Sí, ahí, para que entienda nuestra audiencia, esto es así de elegante y rápido como lo ha enunciado Gabriel. Es difícil la ejecución en el lado. Lo que nos interesa en Metanómica es precisamente acompañar a los usuarios de estas tecnologías que estamos poniendo a disposición, es acompañarlos en la ejecución diaria de esto. Es bastante difícil porque, por un lado, aquello que los estudios genéticos nos informan que no nos convendría mucho, no sé si se siente de inmediato. Entonces, hay una interfase que es bioquímica, ya no genética, pero bioquímica, de todo lo que pasa, todo lo que explica Gabriel, lo que nos acontece, lo que somos y lo que nos atraviesa, de todas maneras tiene un correlato bioquímico y fisiológico que hay que testear. Y es ahí donde los acompañamos, no solo en el aspecto genético, sino en el aspecto metabólico. Por eso se llama metanómica, que es metabolismo y genómica, todo en un único emblema, ¿no? Así que es muy interesante. Hace muy poquitico ha aparecido algo realmente difícil de explicar, y es la observación. Ahora, entonces, los genetistas como Gabriel están de parabienes, de fiesta, porque ha cobrado una influencia tremenda, y es la posibilidad de editar, entre comillas, editar el genoma. Parece ser que, investigando en bacterias, descubrieron una retahíla de unos segmentos del ADN que se repetían como un palíndromo, o sea, en las bases estaban iguales como un espejo, y esas secuencias raras, repetidas, agrupadas en un clúster, parecía ser un tarjetero, como un Rolodex de las bacterias para defenderse contra las invasiones de los virus. Bueno, parece que esta cosa se armó, y lo que entonces vieron los genetistas es que con esta máquina que se llama CRISPR-Cas9, con esta máquina CRISPR, es una tecnología que puede servir para, como tijeritas, editar los genes, sacar un gen, la unidad de la herencia, sacar un gen, colocar otro o no. Es decir, entonces aparece una nueva posibilidad. Tenemos la oportunidad de preguntarle a un genetista cómo es el futuro, digamos, qué se está discutiendo acá, la posibilidad de que esta tecnología CRISPR-Cas9, después ahí debe estar saliendo en pantalla para que lo vean, es muy muy complejo, así que yo no entiendo ni una décima parte de lo que estoy leyendo de esto, pero ¿qué futuro? Esto hay que discutirlo, esta conversación hay que tenerla. Entonces, ¿cómo ve un genetista la posibilidad, el impacto social y económico de editar los genes? Sí, va más allá de ser genetista, ¿no? Porque puede definitivamente cambiar la vida sobre la Tierra. O sea, estás hablando que tenemos la posibilidad técnica de modificar los genes, y eso abre una puerta gigantesca, como todo lo que descubre el ser humano, dependiendo, no es un problema de la herramienta, es cómo vas a utilizar esa herramienta, ¿no? Entonces, por un lado, desde el punto de vista médico-genético es algo fabuloso, porque lo que dije antes, hay muchas enfermedades que son de tipo genético, donde hay una mutación. Mutación es alguna alteración en esas letras, en esa secuencia de letras del ADN, que tiene que ser precisa para que la maquinaria de la célula la lea y la transforme en una proteína. Hay veces que falta una letra, o sobra una letra, o falta un párrafo entero, o sobra un párrafo entero. Hay diferentes tipos de alteraciones en los genes, y hoy tenemos la capacidad con esto, o tendríamos a futuro inmediato, de cortar esa parte del gen que es errónea y de insertar la parte correcta, ¿no? Entonces, realmente es ingeniería genética, es una edición, es un copy-paste, ¿no? Cortamos, pegamos una parte, y entonces ese gen que estaba malo, que no cumplía su función, o la cumplía mal, o a medias, o nos traía una serie de trastornos, lo sanamos y ahora comienza a funcionar bien.
Y esto, aplicado a una determinada enfermedad, suena fantástico. Pues decir, bueno, tenía una enfermedad genética, ahora mis genes están corregidos, no tengo más la enfermedad. Es una manera mucho más precisa de dirigir la medicina, ¿no? En lugar de dar un medicamento que actúa sobre muchas células, sobre todo nuestro cuerpo, en los órganos, con los trastornos que sabemos que provoca, iríamos directamente al punto. El tema es que esto abre la puerta también a hacer cualquier tipo de maldad humana en esto o de selección antinatural y tendrías la capacidad de modificar cualquier tipo de gen, claro, etcétera, ¿no? Por supuesto que es una puerta gigantesca abierta al mundo científico y a la humanidad, manejada con pinzas, como todos los grandes descubrimientos, generan controversias, hay cuestiones éticas, morales, religiosas, humanas, sociales, las implicancias son de la propia vida. Sí, sí. Y así que bueno, estamos súper en pañales todavía hoy, pero sabemos que la medicina avanza cada día más rápido y va a ser una realidad, va a ser una realidad. Ahora acabamos de venir de un congreso, el Congreso Mundial de Genética, bueno, en China el año pasado, ahora el mes pasado en Foz de Iguazú, y es uno de los temas estrella, por supuesto, la edición genética, ¿no? Claro. Y se están haciendo cosas realmente increíbles que parecen de ciencia ficción. Sí. Pero lo dicho, promete muchísimo, todavía hay mucho por experimentar y probar y sin duda va a traer mucha polémica, pero bueno, a lo largo entendemos que nos quedaremos con las cosas positivas de esto, ¿no? Dios te oiga, hay una legislación hay que hacer y de hecho lo más importante ahora me parece ha sido ese llamado incluso de la codescubridora de CRISPR a una conversación, o sea, a una legislación en términos, a una conversación ética, ¿no? ¿Cuál es el límite de esto? No hace ni 60 años, no hace ni 70 años, basado en una doctrina que es la eugenesia, es decir, la idea de que todas estas, de que la totalidad de las manifestaciones de la persona son estrictamente determinadas por la herencia genética. Hubo la doctrina que se convirtió en ley en algunos países de esencialmente esterilizar a las personas que eran inferiores y incentivar la multiplicación de las personas que eran superiores, que tenían un genoma. Bueno, esto por supuesto fue capturado de inmediato por los ideólogos del nazismo y convertido en nada menos que en una política de exterminio, claro, la esterilización, incluso la eutanasia de personas defectuosas, imagínense ustedes, pero además sin fundamentos científicos reales. Gabriel nos acaba de explicar que genéticamente somos 99,9% iguales, pero además de eso, muchas de las diferencias en IQ y en manifestación tienen que ver con la cultura, con la educación, con si uno nació siendo esclavo o siendo aristócrata o lo que fuere, ¿no? Estas ideas no son nuevas, la idea de una raza superior, desde los guardianes de Platón o de Sócrates, para cuidar la sociedad ateniense, hasta los kshatriyas y los brahmanes en India, las castas. Esta idea no es nueva, la raza aria, por supuesto. Una de las cuestiones, hay dos clases de eugenesia, la positiva, que es que se reproduzcan los de raza correcta, y la negativa, que es que no se esterilizar a los otros. Y lo que plantea la posibilidad, la más delicada, veo yo, es la edición genética en el germline, como se dice, en la línea genética germinal, o sea, en el inicio mismo. ¿Cuál es en tu más reciente experiencia? La conversación acerca de crear bebés por catálogo. Los padres se sientan, el genetista Gabriel le dice, este es el abanico potencial de vuestros óvulos y espermatozoides, ¿cómo lo quieren? ¿Rubio, trigueño, alto, bajito? ¿Cómo lo quieren? ¿Más musculoso que inteligente? O que tenga... Estamos a años de eso todavía, por suerte. Hoy no tenemos capacidad de elegir absolutamente todos los genes. Vos ten en cuenta que recién ahora se está sabiendo más o menos la cantidad de genes que tenemos. Cuando se hizo se secuenció la totalidad del genoma, que se terminó en el año 2003, o sea, ayer. Se creía al principio que teníamos 100.000 genes, 50.000 genes. Hoy creemos que tenemos entre 21.000 y 22.000. La mayoría no sabemos para qué sirven, no sabemos para qué está. Es muy poca la información que todavía tenemos, y de los que tenemos, que creemos que sabemos, tampoco sabemos tanto. Claro. Entonces, por suerte, estamos años de esto que vos estás comentando. Sí es verdad que hoy en día, por ejemplo, se hace selección de embriones, una pareja que quiere tener familia, y uno de las partes
de esta futura familia sabe que tiene una mutación, por ejemplo, que le trae una determinada enfermedad, hoy sí se puede, en un embrión de 5 días, sacar una celulita, hacer un estudio genético y saber si ese embrión, futuro bebé, va a tener o no determinada patología, y se selecciona y se puede implantar aquel que no tiene la patología. Estamos hablando, por supuesto, de patologías serias que o comprometen la vida o traen un trastorno importante a lo largo de la vida. Eso sí se hace, todos los días. En nuestro país se hace ya desde hace unos años. Entonces sí podemos seleccionar en determinadas enfermedades, pero de ninguna manera elegirlos por el color del pelo ni de los ojos, porque ni siquiera sabemos cuáles son los genes que determinan eso todavía. Es bastante más complejo, es mucho más complejo eso que conocer algunas enfermedades. Sí. Así que, como todo desarrollo de la ciencia, y en este caso la medicina, la puerta que se abre es fantástica, la herramienta que tenemos es fantástica, el resultado final va a ser cómo usamos esa herramienta, si la usamos para bien o si la mal usamos, ¿no? Como todo en la historia de la humanidad. Este es el obstáculo más grande que yo veo, y es una de las razones por las cuales probablemente no hemos visto, sabiendo que matemáticamente, por esta fórmula, esta ecuación, es altamente probable que haya otros mundos habitados, otras civilizaciones, es probable que, bueno, somos los primeros, entonces no vamos a ver a nadie porque todavía no, pero en la medida en que una civilización arriba al dominio de energías muy elevadas, como la energía nuclear y la energía de los contenidos, la información de los genes, hay un obstáculo espiritual o moral que es, yo pienso, el gran obstáculo. El primero es que hayan podido descubrir, digamos, desarrollar el habla, el fuego, etcétera. La vida social, que la emergencia del neocórtex sería el primero, ¿no? Que en un momento éramos 10.000 los Homo sapiens sapiens, y si había una helada además, tenía que resetear toda la evolución del genus Homo para que hubiera una plataforma para la inteligencia. Pero el segundo gran obstáculo que yo veo ahí es precisamente si nos ponemos de acuerdo, porque ahora tenemos, una cosa es una guerra que dura 30 años, no sé, nos tiramos unas lanzas en el paso de las Termópilas. Ahora apretamos unos botones y hay un invierno nuclear que resetea la vida sobre el planeta. Es decir, la cuestión es si vamos a poder. A mí es escalofriante, ¿te acuerdas de Gattaca, las películas? Sí. ¿No? Estas sociedades, digamos, hipotéticas del futuro, donde es una sociedad regida por un poder dominante que define cuál es el genoma adecuado. Entonces hay una policía genética y pasan recogiendo muestras de ADN, aspiradoras con pelo, qué sé yo. Y hay toda una gran discusión de si es nature o nurture, es decir, si es naturaleza o crianza, si se nace o se hace. Es una vieja historia de esta, creada entre otras cosas por Francis Galton, que era primo de Charles Darwin, el que de hecho propuso el término eugenesia como práctica concreta. Y la cuestión pareciera ser, bueno, en Gattaca él era un poco defectuoso, el héroe de la película, Ethan Hawke, era un poco defectuoso genéticamente, tomaba prestado las muestritas genéticas de un amigo que vivía en su casa, que era inválido, pero su voluntad y su pasión y su tenacidad era tan grande que físicamente la performance era extraordinaria, tanto más que era mejor que la de los que tenían un genoma supuestamente perfecto. Así fíjate, sin llegar a esto que estás comentando, ¿no? Por supuesto, pero antes hablabas de la nutrigenómica. Hoy podemos hacer un perfil genético de habilidades frente al deporte, que de ninguna manera te van a condicionar, por supuesto, porque en definitiva sabemos que si lo intentás y te esforzás, lo vas a lograr en todos los aspectos de tu vida. Claro. Pero hoy podemos determinar genéticamente si vos sos mejor para tal o cual tipo de deporte, si más de resistencia, si más de fuerza, si tenés mejor capacidad respiratoria desde el punto de vista genético, más allá de tus pulmones, glóbulos rojos, etc. Entonces, que vienen a hacer estudios que favorecen o facilitan, en este caso deportistas de élite ya lo vienen usando hace un tiempo, pero que hoy están al alcance de cualquiera de los mortales que no somos deportistas de élite, ni mucho menos, en decirte, bueno, mira, esta es tu información, enfócate más en esto, poné más trabajo en esto porque tenés menos posibilidades de espontáneamente desarrollarlo bien, o todo lo contrario, tu facilidad está en esto, empeñate más que vas a destacar en aquello, ¿no? Y así, bueno, en un montón de perfiles genéticos, digamos, que nos pueden marcar cierto camino. Por supuesto que está en uno luego agarrar ese camino y esforzarse en ello y desarrollarlo, ¿no?
Sí, tú sabes que yo tuve el privilegio, y tengo todavía, sigo trabajando en esa línea, como tú sabes, con Radical Performance, con los superatletas de elite. Y acaba de terminar, o no sé si acaba de terminar, porque no leo yo nada, pero las Olimpiadas juveniles, ¿no? ¿Terminaron ya? Sí, terminaron. Ahí está, el CEO de esto es Leandro La Rosa, mi amigo, ojalá que esté mirando por ahí, un abrazo, Leandro. Y esto es una iniciativa donde ha puesto mucho empeño el Comité Olímpico Argentino, etc. Hace ya años, 4 o 6 años, en función de estos juegos que estaban adjudicados desde antes por el Comité Olímpico Internacional, se hizo un plan que tenía que ver con testear cuáles atletas novicios iban a ser, o sea, tenían las probabilidades de ser mejores campeones hoy. Bueno, y empezó un plan para medir los percentilos de esta altura, las pruebas. Por supuesto, eso es absolutamente descabellado porque no tenían la información suficiente y porque además deja fuera todo lo que dice Gabriel, todas las otras condiciones de la vida que tiene que surgir. Claro. 2 atletas, así uniformemente considerados los mejores de su clase jamás, por ejemplo, Leo Messi, libra por libra el mejor futbolista de la historia en términos de performance, y Paula Pareto, a quien nosotros personalmente tratamos durante todo el ciclo olímpico que terminó en Río 2016, yo dirigí el programa de atletas de élite del ENAR, del Ente Nacional de Alto Rendimiento. Los dos a los 13 años no hubieran pasado el screening del 2018. O sea, los hubieran descartado directamente. Sí. Y ellos dos con un empeño tremendo, o sea, pusieron algo que es evidentemente epigenético. Pusieron, y yo sé, o sea, Paula llegaba a nuestro centro para hacer cámara hiperbárica de recuperación y esencialmente podías ajustar la hora con ellas, era matemática, era germánica la precisión. Así que es muy interesante ver este balance entre los genes y después ves a algunas personas que tú dices, bueno, ok, Usain Bolt es como una especie de mega acoso, sí. Pero lo que nadie ve es que cuando era un mulatico así, cabeza de tornillo, todas las cosas que hizo y todo lo que comió y todo lo que hizo, ¿no? Es decir, como los keniatas, por ejemplo, se supone que tienen una genética particular, pero nosotros hemos mirado que comen los keniatas y comen leche de cabra, orgánica por supuesto, y té verde, grandes cantidades de té verde, que es un gran antioxidante, pero grandes cantidades, y esencialmente verduras orgánicas que tiene ahí mismo de sus laderas y qué sé yo, ¿no? Maíz, etc. Cuando analizas el perfil nutricional de la leche de cabra, tiene, por ejemplo, riboflavina, 5-fosfato de sodio. La vitamina B2 tiene 600% más que la leche de vaca de mejor calidad. La que tomamos no es buena, pero... entonces ahí, y claro, es un cofactor de la cadena respiratoria. Tú dices, bueno, ok, ¿dónde estoy? Porque se ha hecho... Se ha extirpado el gen keniata y se ha llevado al Reino Unido y no funcionó igual. No sacaron corredores de fondo igual. Así que es muy complejo, ¿no? Todo esto. Fíjate, agregando lo que estás diciendo, ¿no? Y mezclando un poquito de temas que hemos tratado. Hay un ejemplo en epigenética que en el año se llama el ejemplo holandés, ¿no? A fines del año 1944, ya el invierno del 44, invierno europeo, ¿no? O sea, en noviembre, diciembre del 44, Holanda estuvo sitiada por los nazis, o sea, generaron un bloqueo que no podían ingresar ningún tipo de alimento. Ámsterdam, un ejemplo clásico. Y se vio que, bueno, durante meses estuvo bloqueado, la gente no se podía alimentar y aquellas mujeres embarazadas tuvieron hijos muy flaquitos, muy pequeñitos. Y se vio en 2 generaciones más tarde una epidemia de obesos. O sea, todos los nietos o bisnietos de aquellas mujeres que habían padecido esto, se vio que eran obesos. ¿Por qué? Epigenéticamente se había modificado algo dentro de sus genes que hizo que se adaptaran a las condiciones malas de ese momento. Claro. Se transmitió en generaciones a través del epigenoma, e hizo que esos chicos que llevaban esa impronta epigenética 2 generaciones después, y básicamente la modificación estuvo en el gen que favorece la síntesis de insulina. Claro. Y se vio que hoy son obesos o tienen problemas de diabetes. ¿Por qué? Porque ellos estaban adaptados a un ambiente de baja alimentación. Y hoy, que sobra la alimentación en esos países, tuvieron la contraparte, claro, ¿no? O sea, epigenéticamente estaban marcados para tener poca alimentación y tienen mucha y las consecuencias que lleva. Entonces, fíjate lo interesante de la epigenética, que inclusive hasta se puede transmitir. Claro, eso es importante, ¿no? Eso es una distinción muy importante, es una serie de cambios que ocurren
ambientales que se transmiten finalmente, ¿no? De alguna manera. Me había quedado pensando en lo que decías de los microARN, y estaba pensando en la herencia mitocondrial y todo este rollo. De hecho, con Marian hablábamos un momento del diálogo entre el ARN mitocondrial y el ADN nuclear. Es decir, hay cosas muy peculiares que están pasando ahí, y yo pienso que eso es hackeable en gran medida. Pero para ponernos en un lugar que siempre la naturaleza nos hace humildes, las mejores cosas que tenemos son una dieta correcta, entendido como desde el punto de vista de lo que ahora tenemos como conocimiento más avanzado, el entrenamiento intenso y sistemático, obviamente una disponibilidad de oxígeno abundante, que no haya carencias de oxigenación. Es decir, pareciera ser que, bueno, estamos ahí cerca de algo que es más universal, es más democrático. O sea, probablemente si ahora nos apretaran, si lo emplazáramos a Gabriel y le dijéramos, bueno, hacernos un plan de qué es lo mejor, lo más robusto ahora para hacer un plan. Va a ser entrenamiento, alimentación, ¿no? Es decir, la respiración, todo el asunto. Y algunos fármacos que ya se ha visto que bueno, de formina, que ayudan a que se exprese para el lado, ¿no? Es que eso es lo interesante de esto, es el poder que tenemos todos nosotros de influir sobre ese designio del ADN que decíamos, ¿no? De nuestros genes. O sea, nuestros genes nos van a determinar, pero lo importante es que podemos hacer algo sobre esos genes que hoy por hoy no los podemos cambiar. Hoy por hoy, acabamos de hablar de edición genética, etcétera, pero hoy por hoy no los podemos cambiar todavía. O por lo menos no están a nuestro alcance de los mortales normales, digamos, olvidémonos ahora del aspecto médico, pero sí podemos actuar definitivamente en lo que nos rodea, ¿no? Claro. Cómo nos relacionamos, qué comemos, qué deporte hacemos, qué calidad de vida, qué estilo de vida tenemos. Eso definitivamente hace una diferencia, ¿no? Claro, claro. Eso es lo que hoy podemos hacer, y lo interesante de toda de la conclusión que podemos sacar de todo esto, es que está en nuestras manos hacer algo para modificar ese camino y elegir el camino correcto. Claro, claro. Tú dijiste unas explicaciones atrás, dijiste la medicina avanza cada vez más rápido. Sí. Y eso para mí no me pasa como una frase normal así, desapercibida, es cada vez más rápido implica un crecimiento exponencial. Sí. De esto tenemos evidencia cuantitativa nosotros. Lo que es muy interesante, lo que yo rescato, lo que explica Gabriel ahora, es que es rentable portarnos bien, porque si bien ahora no estamos, como bien nos explicó, ya en momentos, o sea, no estamos en circunstancias de poder editar lo que esté mal en nuestro genoma, se acerca el tiempo en que va a ser posible. Hay una serie de intervenciones nutrigenómicas y farmacogenómicas que están allí, pero va a haber que estar más o menos entero para disfrutar de esas cosas. A ver, ¿no? sí, definitivamente se están haciendo edición genética. Hoy te comentaba, hay una patología ocular, por ejemplo, retinitis pigmentaria, que es una alteración de la visión, o sea, gente joven que va perdiendo la vista, está determinado genéticamente, hay varios genes. Hoy nosotros estamos testeando 57 genes determinados que determinan la aparición de esta patología, y hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, ya en chicos que tienen esta patología, que sabemos que indefectiblemente van a terminar en ceguera en 15, 20, 30 años, hoy se está haciendo edición genética, se le está cambiando los genes de los ojos, ¿sí? O sea, se inyecta el ADN correcto dentro de un virus, el virus del resfrío, el virus ese se inyecta en el ojo, y como el virus sabemos que es un parásito, o sea, se mete dentro de la célula porque aprovecha la maquinaria celular de reproducción, al infectar el virus la célula, el núcleo celular, hace que modifique el ADN de esa célula, y esa célula adquiere ese ADN del virus y comienza a formar la proteína que en este caso faltaba, ¿no? Perfecto. Entonces, una vez que pasa el resfrío, quedó sin... De paso el resfrío quedó sin ese virus, ese no se va a resfriar al menos. Pero, o sea, se están haciendo cosas que parecen ciencia ficción. O sea, mira, Ernesto, siempre digo algo, ¿no? Tengo 30 años de médico, no parece, pero tengo 30 años de médico, el 90% de las cosas que hoy hago, cuando yo ya era médico, no existían. Claro. Eran ciencia ficción. Increíble, ¿no? Yo no conocí la resonancia, la tomografía, una cirugía laparoscópica, células madre no sabía ni que existían, de genes, olvídate. Y hoy el 90% de las cosas que hago tiene que ver con esta nueva medicina. Está cambiando la estadificación de las enfermedades, está cambiando,
básicamente a partir de células madre, básicamente a partir de la genética, está cambiando la manera de hacer medicina en el mundo, a pasos agigantados. Hoy, doy un ejemplo, estudié cáncer de pulmón hace 20 años y había un tipo de cáncer de pulmón y hoy hay 20. No es que haya habido mayor cantidad, es que hoy lo sabemos estadificar de maneras diferentes, podemos desmenuzar ese cáncer de pulmón, ir directamente a dianas moleculares, saber exactamente cuál es la alteración molecular en cada uno de estos y actuar en consecuencia. Entonces hoy no se trata todo de la misma manera, sino que se va directamente a las causas de esto, y así está pasando con infinidad de enfermedades, ¿no? Que se están modificando la manera de clasificarlas, porque encontramos que desde el punto de vista del tratamiento esto es muy útil y tenemos muchas más herramientas para actuar. Sí, ni hablar. Nunca ha sido más cierto en términos cuantitativos que no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Por eso lo hemos dicho todos en algún momento. Es interesante y luce bien cuando el profesor lo explica en un aula lleno de estudiantes ávidos, pero ahora podemos específicamente decir por qué. La enfermedad es como una etiqueta general, pero esa persona en particular tiene un montón de características específicas que le son únicas, peculiares, hay una idiosincrasia fisiológica, biológica, y esto es lo que la medicina de precisión tiene. Y eso lo sabemos todos, hasta nuestras abuelas lo sabían, que frente a una determinada enfermedad todos reaccionábamos de manera diferente, o sea, lo que a vos te curaba, al otro no le hacía absolutamente nada y al otro le traía trastornos. Bueno, eso fue el principio de la farmacogenómica, si querés, conocida por nuestras abuelas hace 100 años atrás, y hoy la medicina le da ese nombre y conoce las causas de esto. Y efectivamente, vamos a la medicina personalizada, sin duda, que es la mejor, la que corresponde, y tiene que ver con el conocimiento que estamos adquiriendo a través de todos estos años y todas estas múltiples especialidades que llevan a un mayor bienestar, ¿no? Pero en definitiva de eso se trata. Sí, ahí es una definición clara del conocimiento objetivo en este aspecto, ¿no? Siempre, como tú has mencionado, siempre que sea en beneficio de la humanidad, ¿no? La cuestión es si hay sombras ahí que se proyectan, ¿no? Bueno, a ver, somos médicos, nos enseñan y desde inicio vamos en beneficio de la humanidad. En este caso mío, que somos médicos, pero hay por suerte mucha gente alrededor del mundo que hace cosas en beneficio de la humanidad, y así es como vamos progresando, ¿no? Claramente. Oye, quería preguntarte, hay un aspecto que me seduce especialmente, pensaba esta madrugada de hecho, del gene editing, y es, en este caso, no de cambiar un gen, sino directamente pegar un pedazo de ADN, se supone que no codificante, que son los telómeros. Esto, o sea, la posibilidad de alargar prácticamente, materialmente, los telómeros, los extremos de, no sé si tenemos cordones para las que no están iniciados, los telómeros son una estructura que de alguna manera cierra la hebra del ADN para que no se multiplique sin ton ni son, y eso supone un fin a la capacidad replicatoria. Esto se conocía como límite de Hayflick, y eso pone eventualmente un fin a la vida humana. Si todo lo demás marcha bien, de todas maneras cesa de replicarse en un momento. Mi pregunta es, ¿será que podemos alargar, yo pensé en la telomerasa y todo esto, ¿será que podemos editar hacia, no un gen, sino extender? Bueno, hay trabajos en ese sentido. De cualquier manera, como todo en medicina es discutible, y lo que hace unos pocos años parecía una verdad absoluta, como esto que estás contando vos, que si alargábamos los telómeros porque se ha visto que en aquellas células en donde se alargan los telómeros hay mayor posibilidad de vida. Hoy está en discusión eso también, porque de hecho se publicó un libro hace un año atrás donde unos autores españoles postulan 9 puntos a tener en cuenta que tienen que ver con el envejecimiento, con la prolongación de la vida. Uno de ellos es la longitud de los telómeros, pero por ejemplo se sabe que no en todas nuestras células los telómeros se acortan o se alargan, o sea, en algunas sí, en otras no, en cuáles deberíamos alargarlos para prolongar la vida. Hay otros factores también, la senescencia celular, la metilación, lo que hablábamos antes de los genes, la capacidad de las células madre de seguir duplicándose y transformándose en
en células diferentes. O sea, hay varios factores a tener en cuenta que tienen que ver, que surgieron a partir de esta teoría del envejecimiento y que están llevando adelante investigaciones a ver, bueno, cómo podemos detener el envejecimiento y probablemente volver atrás. Entiendo que por ahí la pregunta tuya venía por ese lado, ¿no? Si podemos actuar sobre los telómeros, podríamos prolongar la vida, una de las cosas. Podríamos rejuvenecer. Bueno, se están haciendo trabajos en laboratorio donde se ha probado eso. Por ejemplo, yo te comentaba de la metilación del ADN. Se ve que en el tiempo, hoy podemos medir cómo es la metilación de nuestro ADN en diferentes lugares de él, y tenemos un perfil de metilación y saber qué tal o cual enfermedad podemos llegar a desarrollar, ¿no? Y se vio que en el envejecimiento, un trabajo muy interesante, en 400.000 puntos del ADN se detectaron 353 claves que si medimos la metilación en esos puntos y la modificamos, podemos volver atrás, rejuveneceríamos. Entonces, al menos en teoría, ¿no? Una teoría se ha hecho en algún que otro ratón, sí. Es un trabajo bien interesante. Pero se ve que tampoco nada es tan como en la teoría, lo sabemos los que estamos en el tema médico, que de la teoría a la práctica hay un abismo. Así que sí, lo de los telómeros que vos comentás es una de las teorías, está en consideración, pero hoy por hoy tampoco se sabe muy bien cuánto incidiría la longitud de los telómeros en la capacidad de poder prolongarla. Sí, al menos en el organismo como un todo. El trabajo inicial de esto fue hecho en fibroblastos del corazón de pollo, y escalan mal estas cosas de una especie a otra, ¿no? Escalan mal, se deteriora, se han hecho muchos experimentos de restricción calórica, por ejemplo, que se supone que justamente es realmente robusto y replicable, pero tienes cada vez menos beneficios cuando subes, complejizas en la escala evolutiva, ¿no? O sea, si bien hay estudios muy recientes informados que venían de 20 años atrás con los monos rhesus, que nos dicen que sí, la restricción calórica realmente es muy interesante. Ahí yo estaba pensando, cuando te escuchaba, hay varios aspectos. Nosotros usamos durante mucho tiempo, sé que hay gente, muchos médicos que nos miran del mundo de la medicina ortomolecular y de Linus Pauling y todo esto, pero nosotros hemos usado durante muchos años una especie de indicador accesorio de la metilación global del ADN, que es la homocisteína. Extrañamente, la homocisteína sube, y por eso es un marcador de riesgo cardiovascular y de cáncer, por eso está en Oncoanalytic. La homocisteína sube cuando hay una pobre metilación. Ya nos explicó Gabriel que no es que es todo por un peso, digamos, algunas veces es bueno, otras no, pero la función correctora en este caso de las vitaminas, el ácido fólico, vitamina, o sea, cobalamina y metilsulfonilmetano, algunas sustancias sencillas, que la piridoxina también, que garantizan la remetilación o la transsulfuración, y entonces bajan la tasa de desorden del ADN. Bruce Ames vio claramente que, por ejemplo, tener poco folato tienen el mismo impacto perturbador del ADN que la irradiación, o sea, que la radiación de alta energía. Es decir, las deficiencias, muy interesante en lo que nos convoca hoy aquí, la epigenómica o la epigenética, en términos de la intervención, que la depresión de ciertos nutrientes que consideramos poco y nada son elementales para la vida, pero eso es todo, según el criterio convencional. La depresión de esas sustancias, como el folato o la cobalamina, pone en grave riesgo al genoma, por lo que ha explicado Gabriel recién, que es que lo hace menos estable y lo hace más susceptible de que se manifiesten los genes que no tendrían que estarse manifestando, ¿no? Bueno, es fascinante. Ahora tampoco voy a dormir, porque ahora voy a tomar notas, reviso esto por la noche, de lo que dijiste, y le voy a meter mano. Después voy a ver este libro, ¿no? Lo importante de todo esto, Ernesto, y lo que queremos transmitir es que es fascinante lo que se va descubriendo. Mucho queda en el tintero luego, porque una cosa es lo que uno descubre en un laboratorio, lo que en teoría se puede, y luego llevarlo a la práctica. La parte más interesante de esto es que sí hay muchas cosas que se pueden llevar a la práctica. Esa es la evolución propia de la medicina, y lo vemos todos los días como ha crecido y evolucionado. Y nos da muchas esperanzas, porque sabemos que en corto tiempo tendremos mucha mayor cantidad de herramientas para actuar sobre las personas y transmitir salud, básicamente, ¿no? Claro. Pero un poquito volviendo atrás, el resumen de todo esto es la posibilidad que nosotros tenemos de actuar sobre nuestro ADN, en cierta manera, y tener una mejor calidad de vida a través de lo que comemos, de con quiénes nos relacionamos, de qué calidad de vida
estamos viviendo, ¿no? Y eso sí es de elección propia. Perfecto. Calidad y cantidad, por favor, queremos. Sí, claro. Queremos cantidad, pero bien vivida. A un punto como este hemos llegado y es infinitamente complejo. Como verán, en beneficio nuestro, Gabriel ha bajado el nivel técnico para no martirizarnos. Habíamos decidido eso antes, porque es realmente complicado. En particular cuando puede escribir o mostrar cosas que son medio que impronunciables siquiera. Pero a este punto, usualmente, por tradición y costumbre, tenemos preguntas, así que encantados de responderles con Gabriel. Bien, la primera pregunta es, ¿qué sería un mutágeno y cuán expuestos estamos a ellos? Ok, la pregunta dice, ¿qué sería un mutágeno y cuán expuestos estamos a estos mutágenos? A ver, mutágeno es cualquier sustancia que potencialmente puede alterar esa secuencia de letras que tiene el ADN, ¿no? Entonces puede ser la radiación solar, puede ser un virus, puede ser algún tóxico que incorporemos por la respiración. Bueno, todo el mundo conoce el cigarrillo y la facilidad para desarrollar cáncer de pulmón a partir de ello. No, a ver, muchas veces hacemos estudios genéticos y descubrimos muchas mutaciones. Todos tenemos mutaciones, vos tenés mutaciones, yo, él, toda la gente que nos ve, si uno hiciera también, un estudio genético, todos somos mutantes. Probablemente el cine llegó a pensar de que tener una mutación es como un mutante, una cosa extraña. Todos tenemos mutaciones. El tema es qué implicancia tiene esa mutación. La mutación depende en el lugar del ADN donde esté, tiene mayor o ninguna posibilidad de desarrollar una alteración. Entonces, el hecho de tener una mutación, de encontrar una mutación, muchas veces no nos dice nada, no necesariamente va a desarrollar una patología, pero hay mutágenos que son bien conocidos. Hablemos del cigarrillo, por ejemplo. Todo el mundo sabe, ya está súper probado desde hace muchos años, por más que la humanidad lo negó durante los últimos 100 años, presionado por las tabacaleras o no sé por qué, por la sociedad en sí. Hoy nadie duda de que favorece el desarrollo de cáncer de pulmón, está probado. Ahí tenés un ejemplo, cómo hay gente que ha fumado toda la vida y no desarrolla cáncer de pulmón, porque existen también, son los menos, pero existen. Claro. Ahí probablemente esa gente tenga o una mutación o una variabilidad genética que lo protege frente a estos factores. Claro. O sea, es interesante porque cuando uno piensa en mutación, piensa en algo malo normalmente, ¿no? Pero hay mutaciones que son buenas, que te protegen. Eso podemos hablar otro día, claro, largo y tendido. Así que sí, ¿cómo evitarlos? Básicamente, hay mutágenos que no los podés evitar. O sea, los radicales libres, vos que, Ernesto, hablás permanentemente de la oxidación, eso es intrínseco al ser humano. El respirar nos oxida, o sea, no podemos dejar de respirar y no oxidarnos, pero frente a eso lo que podemos hacer es con alimentación sana o con agregados de vitaminas, etcétera. Intervenciones, podemos modificar esta relación. Entonces, volvemos siempre a lo mismo. Tratar de evitar aquellos agentes que sabemos que son nocivos. Hay una larga lista de agentes nocivos, lo googleás y vas a encontrar miles, sin volvernos locos, ni ser hipocondríaco, ni pensar que cada cosa que te dicen va a ser así. Por suerte, nuestro cuerpo, a pesar de que lo maltratamos y nos empeñamos en maltratarlo, es mucho más sabio que nosotros y tiene muchos mecanismos de acción y vías alternativas para seguir sano durante muchos años. Eso es inherente también a la vida. Entonces, está de nuestro lado nuestro cuerpo en general, pero ayudémoslo, ¿no? Con medidas sanas, con alimentación sana, con ejercitación, tratando de evitar lo que sabemos que nos hace mal. Entonces, de esa manera podremos esquivar la mutación, en este caso, ¿no? Sí, son unos cuantos miles de millones de años de evolución. Alguna flexibilidad tenemos que tener. La mutación es buena. Claro. La mutación, tú imagínate que fuéramos todos exactamente iguales y viene un factor externo que sabemos que es nocivo, nos liquidaría a todos de una. Porque si fuéramos todos iguales y reaccionáramos todos exactamente de la misma manera, hubiera desaparecido toda forma de vida, no solo la humana, cualquiera de la que conocemos, hace muchísimos años. Gracias a la variabilidad genética y las mutaciones, esos que han sobrevivido, la famosa selección natural, esos que han sobrevivido son porque tenían una mutación que los protegió frente a ese determinado factor. Y esos lo han transmitido en su herencia. Entonces, esa gente a partir de allí ya están protegidos de determinado cual factor. Y eso es fantástico, ¿no? Claramente. Hay que tener en cuenta también que no todos los mutágenos son carcinógenos, si entiendo bien la pregunta. Y no todos los carcinógenos son mutágenos. De hecho,
todos los venenos respiratorios, con la rotenona, 2,4-D, etcétera, verde de malaquita, todos los venenos respiratorios experimentales o industriales son fuertes e inmediatamente carcinógenos y no son mutágenos. Hay el test que testeaba la mutagenicidad de las sustancias, el famoso test de Ames, por Bruce Ames, su inventor. De hecho, lo que explora precisamente por un ingenioso recurso con bacterias, con un mutante, lo que explora es la capacidad de producir mutaciones de una sustancia en particular. Bueno, lo que se vio es que muchos de esos mutágenos no son carcinógenos y muchos carcinógenos ni siquiera son mutágenos. Con lo cual, ahí esto de alguna manera revela ese espacio que nos ha descrito Gabriel sobre lo epigenético, porque algo puede producir cáncer aún sin cambiar el genoma, ¿no? Lo cual es doblemente preocupante. Por eso, pero la suerte es que tenemos esta posibilidad, como tú nos has descrito, de portarnos bien, digamos, y de bajar las probabilidades de tener trastornos, ¿no? Así que, bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa? Bien. ¿Se puede prevenir el cáncer cuando se detectan los genes que lo causan? Y si es recomendable o no la mastectomía preventiva. Claro, la pregunta que tengo que responder en voz alta. La pregunta dice si se puede prevenir el cáncer una vez que se detectan los genes que lo causan y si finalmente es recomendable o no la mastectomía radical cuando uno ve que tiene estos. Bueno, en este caso estamos hablando de cáncer de mama, obviamente. El tema del cáncer de mama es peculiar, porque se sabe que hay una serie de genes que, si están mutados, favorecen el desarrollo de cáncer de mama. Estamos hablando de los genes BRCA1 y BRCA2, conocidos como BRCA normalmente, en la jerga común. Se sabe que una mujer o un hombre, pues los hombres también tenemos cáncer de mama, que llevan una mutación tanto en los genes BRCA1 o BRCA2, están favorecidos para desarrollar cáncer de mama y ovario a lo largo de la vida. Se habla que en el caso de BRCA1, las mujeres que tengan esta mutación hasta los 80 años tienen un entre 80 y 85% de posibilidades de tener cáncer de mama, lo cual es muy alto si consideramos la posibilidad de la población normal en desarrollar cáncer de mama, ¿no? Que es de 1 de cada 5 en mujeres. Sí se puede hacer algo, o sea, uno cuando pesquisa, cuando busca este tipo de mutación en BRCA, que tiene su indicación, no es que todas las mujeres vayan corriendo a hacer un test genético de BRCA, o sea, tiene su indicación, hay que hacer un asesoramiento genético previo, no está indicado para todos los casos, pero si llega el caso de indicarse, en el caso de detectarlo, dependiendo de la edad de la paciente, la historia de la paciente, es como su médico, su ginecólogo va a actuar, su mastólogo, ¿no? Entonces, si es una paciente joven que todavía no tiene su vida hecha, si tiene ganas de tener hijos en el futuro, por supuesto se le va a recomendar tal conducta y de ninguna manera una mastectomía radical. Claro. En el caso de ser una mujer que ya tiene su vida desarrollada, que ya tiene hijos grandes, que no quiere tener mayor descendencia, bueno, en ese caso se puede plantear. Obviamente la pregunta viene, el caso más conocido a nivel mundial fue el de Angelina Jolie, famosa, que decidió hacerse una mastectomía bilateral porque tenía la mamá que había fallecido de cáncer de mama, ella se hizo el test genético, le dio positivo, pero una vez que ya había cumplido con su sueño familiar, decidió extraerse las mamas y el útero. De cualquier manera, no te libra 100% de esto, pero baja definitivamente la posibilidad de desarrollarlo, ¿no? Entonces, pero a ver, esto es una herramienta más, que tiene una indicación médica. No es que todo el mundo vaya corriendo a hacerse un test genético y que si el gen me dice tal o cual cosa, tengo que ser radical con eso. Lo repito, los genes te predisponen, algunos te predisponen más y son más certeros en cuanto a lo que va a suceder, otros te predisponen menos. Ahí está el estudio inteligente entre el genetista, tu médico y diferentes especialidades en determinar medicina personalizada de por medio, lo que vos hablabas, qué vamos a hacer puntualmente con cada caso y con cada paciente. Claro. Sí, ahí es sutil, porque bueno, hay mucha presión externa y hay muchos factores. La epidemiología nos está diciendo que hay un factor ambiental muy fuerte, por eso en este contexto de cáncer y civilización, lo que hoy día es la posibilidad de 1 en 5 de contraer este cáncer, hace 120 años, 1 en 7, 1 en 8, es decir, la incidencia de cáncer, sin que nuestros genes hayan cambiado significativamente, es decir, en los últimos 150 años, la incidencia
corrigiendo incluso por factores de subdiagnóstico, etcétera, subió 7 o 8 veces el cáncer en el siglo XX, lo cual nos quiere decir que hay muchos factores que no son estrictamente génicos, exacto, sino el interplay, o sea, ¿cómo se dice? La interrelación entre nuestra herencia génica y el ambiente. Sin y duda. Es ahí donde este saber de los genetistas y los epigenetistas, porque ahora se agrega esta capa de complejidad, el saber, decía, de la gente como Gabriel nos vienen a auxiliar para construir de manera racional y sistemática un programa de vida adecuado, ¿no? Bien. ¿Cómo se puede usar en la práctica la nutrigenómica para mejorar la salud? La pregunta dice, ¿cómo se puede usar en la práctica la nutrigenómica para mejorar nuestra salud? Bueno, creo que lo hemos explicado a lo largo de la charla un poquitito, ¿no? Definitivamente, o sea, teniendo una dieta saludable, viendo tu perfil genético de cómo podés eventualmente reaccionar a diferentes alimentos, realizar una dieta en ese sentido, ¿no? Claro. Evitando las cosas que sabemos que definitivamente perfil o no genético sabemos que te va a hacer mal. Hay cosas que de sentido común que no hace falta hacer ningún perfil genético para saber que te van a hacer mal. Pero definitivamente van a poder moldear una vida utilizando tu base genética, pero volvemos a lo mismo que hablamos recién, o sea, ahí es donde es grande tu poder de decisión y de selección, ¿no? ¿Qué vas a elegir de tu vida? ¿Cuál va a ser tu alimentación, tu ejercitación, tus relaciones? ¿Qué pasa por tu cabeza también? Porque las emociones, las sensaciones tienen mucho que ver también con la salud. Y definitivamente podés tener una mejor calidad de vida si ya tenés esta información de un perfil nutrigenómico. Ahora lo importante es saber qué hacer con esa información, aplicar un plan de la mano de un nutricionista para saber exactamente qué es lo que te conviene, no te conviene y así edificar tu estilo de vida. Claro, un nutricionista, me apresuro a decir, versado en estas cuestiones. Por supuesto. El nutricionista clásico de las décadas pasadas simplemente contaba calorías, ¿no? Exactamente. Yo me quería decir simplemente que en términos, bueno, como ha dicho Gaby, hay cosas que son obviamente negativas, pero probablemente podemos decir con un nivel alto de certeza que una regla primordial de la nutrigenómica sería no darle de comer azúcar a un cazador y recolector. Es decir, algo que compartimos todos los Homo sapiens es que hemos sido cazadores-recolectores durante 400.000 años y más también sobre los últimos millones de años en que hemos sido homínidos que se terminaron convirtiendo en hombres, ciertamente desde la conquista del fuego para acá. Entonces, la forja final de nuestro genoma, el que ahora decimos, que ahora secuenciamos en el 2003 o 2007 con Craig Venter y Celera Genomics, ese genoma es el de un cazador y recolector que los últimos 200.000 años pasó haciendo un enorme esfuerzo, mucho ejercicio, comiendo esencialmente carne y grasa, de vez en cuando alguna verdura cuando florecía una mata y con grandes presiones parciales de oxígeno en todas partes, siguiendo ritmos circadianos. Es decir, sabemos ciertas cosas de cierto y alimentar constantemente con azúcares y buñuelos y reposo a este cazador, a este cavernícola encerrado acá en un auto, no va a ser bueno, definitivamente no va a ser bueno. Así que después podemos ir a algo más agregarle fino, el control remoto en la mano del televisor y el sillón y ya estamos listos. Claro, está muy bien. Bueno, se entiende, ¿no? ¿Estamos bien? Bueno, gente, muchísimas gracias por las preguntas. Sé que hay muchas más ahí. No queremos detener más a Gaby. Te agradezco tantísimo que hayas venido. Para mí es una fuente de, no solo de un gusto tremendo, sino siempre una fuente de despertar intelectual conversar contigo. Así que, bueno, tenemos que seguir esta conversación. De eso se trata y ojalá volvamos a vernos. ¿Cómo no? Gracias. Un placer. Nos vemos. Adiós. Aku tuyuran motivu ulur sulit.